Psst, 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 psst. ¿Eh? Joven, ¿compras gelatinas? ¿Qué? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a revisar esta genial figura de Spawn de Mortal Kombat 11 por parte de McFarlane Toys. Y pues estamos viendo cómo luce este empaque bastante artístico y que en la parte trasera no hay casi nada de descripciones. Más que en esta pequeña sección podemos ver todos los datos técnicos, incluida la especificación de 22 partes articuladas en esta hermosa pieza que ahorita vamos a sacar de aquí mismo. Bien, aquí tenemos ahora sí cómo se ve la figura aún en su blister pero fuera del empaque, donde tenemos este fondo en el cual podemos observar el símbolo del dragón característico de Mortal Kombat, la base para esta misma figura y pues la caja totalmente vacía. Mientras tanto vemos que la figura únicamente nos incluye este par de poderes que ahorita vamos a revisar con ella misma. Como ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, algo que no me agrada que hace esta compañía es que las bases las pega al cartoncito de la parte de atrás y pues ya no podemos usar el cartón como un fondo de diorama, pues termina arruinándose cuando quitamos esto. O de todas maneras se ve feo. Miren. A ver, saquémoslo de este modo. Y como les decía, pues ahí queda ese parchecillo. Si lo sacas de manera delicada, de todas maneras, pues ya no luce como un fondo porque sigue esa rueda allí. Y hay quienes lo despegan directamente de aquí, pues ya vemos toda la rueda carcomida con el cartón expuesto. Como ya es tradicional en estas figuras de McFarlane Mortal Kombat, nos incluye estas basecitas bastante sencillas, pero que al mismo tiempo son bastante útiles, ya que este pivotito le salva la vida a esas figuras que son muy inestables a la hora de pararse. Bien amigos, aquí ya lo pueden ver fuera del empaque con todos sus accesorios encima y la verdad es una figura que luce bastante bien, no necesita nada más. Este nuevo diseño venido directamente del videojuego Mortal Kombat 11, pues la verdad le hace mucho honor a este personaje que pues siempre ha sido muy carismático a pesar de ser un engendro venido del infierno únicamente para vengarse. Poca y gran cosa, pero sin embargo aquí lo tenemos y pues vamos a revisar ahora sí detenidamente estos poderes que parecen unas dagas, las cuales las tiene aquí exhibidas una para cada mano. Tienen muy bonito toque, se ven algo translúcidas, parecen unos mocos gigantes, pero finalmente vienen siendo poderes mágicos, seguramente flamas verdes, pues no sé de qué parte del infierno las habrá sacado, pero pues obviamente son habilidades que él puede dominar y pues son todos los accesorios que esta figura nos puede ofrecer. Vámonos rápidamente a sus articulaciones, las cuales son bastantes, 22 pero muy buenas, ya que la cabeza la puede elevar tanto así y la puede bajar bastantito así. Naturalmente la figura cuenta con el giro de 360 grados en su cuello y que se ve algo limitado precisamente por el cuello de la misma capa, la cual es suave, pero en esta sección se vuelve algo rígida y limita un poco esta movilidad, pero realmente no hay mucho problema. Vemos que puede ver expresivamente muy poquito hacia los costados. Las sombreras son de un plástico rígido, tienen muy buen acabado metálico, pero aún así puede hacer su giro de 360. Claro, no le va el brazo al 100% hacia arriba, precisamente por esta pequeña limitante, pero wow, actualización. Sí puede elevar tanto así los brazos, a pesar de las sombreras, no es un impedimento. Y aparte de todo, con esta doble articulación en las axilas, puede elevarlas tanto así, aparte de que tiene este movimiento de mariposa, el cual parece que puede aprovechar perfectamente bien, que casi pudiéramos hacer que se cruzara de brazos, pero sí, pero no. Como ya han notado, incluye esta articulación de aquí, la cual viene un poco rígida, pero sí puede girarla totalmente sobre sí misma. Tenemos esta doble articulación en los codos, lo que le permite este movimiento, el giro de 360 en la muñeca y el movimiento arriba-abajo en la misma. Esto aplica también para el otro brazo. Esta articulación en el abdomen parece muy útil, pero al mismo tiempo se siente bastante limitada, ya que tiene solamente como jugueteo, no es como que podamos dejarlo en este punto o en este punto, y vemos que prácticamente no baja nada y tampoco se puede hacer mucho hacia atrás. La articulación en la cintura es la que nos permite gran parte de esta movilidad que estamos viendo ahorita, mientras que la de arriba parece que simplemente
es un trabajo algo inútil, ya que si lo quieres aprovechar, solamente te va a servir para hacer este movimiento, girarlo sobre sí mismo, pero oh sorpresa, pues ya tienes este movimiento aquí, así que no entiendo para qué haber dividido doble. La capa tiene toda esta textura y este terminado bastante bueno, y es de un plástico tipo goma que tiene esta suavidad y le permite elevarlo tanto así y soltarlo. Como pueden ver, es este tipo de material. Es una gran elección para las capas, cosa que Hasbro aún no ha hecho y le pone capa rígida a sus personajes. La articulación en la ingle vemos que es bastante buena, puede hacer este split hacia los lados y casi lo logra de atrás hacia adelante. Por si tenías dudas, así se ve por adentro. Y pues también este faldón se puede mover de esta manera, así luce por detrás y como puedes observar está pero muy marcado el trasero de Spawn. Y vemos que para efectos de quererlo sentar, pues le quedan las piernas un poco colgadas hacia abajo. No es como que nos permita mucho hacia arriba. Oh, sí lo puede lograr. Fácil lo pudiéramos poner en un lugar donde lo sentaríamos, aprovechando que también sus rodillas tienen doble articulación, lo que le permite tocarse con el talón hasta la cintura. No hay una división alta, por lo que nada más podemos juguetearlo en esta sección. Tampoco se incluye división en esta sección, pero podemos rotar sus pies en 360 grados, hacerlo arriba, abajo y la sección de los dedos con esta movilidad tan enferma hacia arriba y pues su tope normal en la sección de abajo. Aún así vemos que es una figura que se permite muy buenas posturas a pesar de no tener la división sobre el muslo ni sobre la bota. Bien amigos, vamos a revisar la altura de la figura, la cual mide 18 centímetros y medio, un total de 7 pulgadas y un cuarto. Bien, aquí lo podemos ver al lado de la misma figura pero una versión más clásica del mismo McFarlane Toys, junto a Liu Kang de la misma línea Mortal Kombat, y vemos que las diferencias entre ambos personajes sí son bastantitas. Parece que comparten el mismo molde de cuerpo, sin embargo los dedos aquí son diferentes al de este nuevo personaje que sí tiene botas. Este viene como descalzo. La capa sigue siendo la misma, solo que la versión anterior es un poco más tinta y deslavada, y pues los demás cambios en su atuendo son muy notorios a la vista. Aquí lo pueden ver ahora al lado de la araña hombre por parte de Toy Biz y de Wolverine por parte de Hasbro. Aquí lo pueden ver al lado de Batman, primera aparición por parte de Mattel, y de Darth Vader de la línea Black Series por parte de Hasbro. Únete al lado oscuro. Ja, no me hagas reír. Aquí lo pueden ver ahora al lado de He-Man Origins y He-Man Revelation, ambos por parte de Mattel. Así se ve al lado de figuras de la línea SH Figures que prácticamente parece que tuvieran 5 pulgadas de altura. Recordemos que este Spawn es de una línea para figuras de 7 pulgadas. Por último, aquí lo tienen al lado de este Power Ranger, de Snake Eyes, del Dr. Stantz y del Dr. Grant. ¿Y tú qué haces aquí? Es que olvidé recordarte que te suscribas al canal, le des like y actives la campanita si el video te está gustando. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y de ser así, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y tu like, ¿por qué no? Gracias por ayudar a que este canal siga creciendo. Muchas gracias a nuestros nuevos suscriptores y a los que siempre han estado aquí con nosotros. Gracias por ver nuevamente otro video más y los esperamos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. Doña, compra gelatinas. Doña, ¿me llamaste doña?